en un progreso. O sea, el progreso consistía en englobar las ideas metafísicas, políticas, jurisdiciales, morales y de otros tipos supuestamente imperantes bajo la esfera de las ideas religiosas o teológicas, explicando asimismo la conciencia política, jurídica o moral como conciencia religiosa o teológica, y presentando al hombre político, jurídico o moral y en última instancia al hombre como el hombre religioso. Eso es básicamente lo que yo puse. No me queda claro, Lucas, con tus palabras, ¿qué entendiste de esa transcripción que hiciste para responder la primera pregunta? Así con tus palabras, ¿qué podés decir? O sea, básicamente lo que yo entendí de que Marx y Engels le criticaban mucho a Hegel es Sí, porque él hablaba, Hegel. Hegel, Así. porque él hablaba de categorías hegelianas puras y auténticas, como Categorías, la de categorías, no te escuché, eh, hegelianas. hegelianas. Bueno, Ojo. eso, y bueno, como la sustancia y la autoconciencia para profanarlas más tarde con un nombre más vulgar como los de género, el único, el hombre, etcétera. Y bueno, y después puse en qué consistía el progreso, digamos, que era de englobar las ideas metafísicas, políticas, jurídicas, morales. Y bueno, es más o menos lo que yo entendí, digamos. Como que ellos le hacen crítica a eso, a las ideas a las que se prestaba Hegel. No me queda claro todavía. No, no me está quedando muy claro. Vamos a otra respuesta. Vamos armándolo. Ah, Luján, gracias por romper el hielo en esta mañana tan fría. Hay que ser muy valiente para animarse. Gracias por tu pregunta y tu respuesta. Cintia, vos levantaste la manita. Sí, profe, buen día. Yo hice otra respuesta, no A sé si ver, estará bien o no, pero la comparto con ustedes. bien. La crítica que Marx y Engels le hacen a la filosofía alemana, identificada especialmente con la filosofía hegeliana, consiste en que todo se circunscribía a las ideas religiosas, en donde todo partía de la religión real y de la verdadera teología, englobando la noción de conciencia como conciencia religiosa, es decir, que esta era la creencia dominante, la cual poco a poco se convertía en culto del derecho y del Estado. Y que si bien los neogelianos formulaban cambiar esa noción de conciencia por una conciencia humana, crítica o egoísta, no hacían más que solo decirlo como una frase, olvidándose que al combatir solamente las frases de este mundo, no combaten de ningún modo el mundo real, llegando simplemente a algunos esclarecimientos históricos religiosos. Eso es más o menos lo que yo comprendí. Con tus palabras, Cintia. Yo les digo una cosa, Eh, es dificilísimo lo que les estoy preguntando. Y ¿por qué pasa siempre alguien a esta hora vendiendo cosas? No sé si escuchan, por acá aparecen vendiendo papas en este momento. Es muy difícil porque estamos hablando de la filosofía alemana y tenemos que, ni siquiera conocemos muy bien el pensamiento de Hegel y ya tenemos que hacer las críticas a Hegel porque Marx es un hegeliano crítico de él, digamos, un discípulo que después se separa con grandes críticas. Entonces, es difícil y eso yo lo sé. Con tus palabras, Cintia, ¿qué me podés decir? lo que yo entendí de acuerdo al texto Uh -huh. es que ellos criticaban la forma en que ellos tomaban la conciencia, en que todo se suscribía o se limitaba a las ideas religiosas. Todo el movimiento de la época era circunscrito a las ideas religiosas. Lo que yo entendí es que ellos querían combatir esa noción de conciencia por otra noción de conciencia en realidad, pero solamente lo hacían desde frases.
productos de conciencia, ideas, pensamientos, conceptos, y ante los cuales ven la necesidad vehemente de combatir y obteniendo como resultado el caso omiso de los procesos históricos y del mundo material, algo que, tanto para Marx como Engels, constituye simplemente una lucha contra frases desde una posición totalmente conservadora, por el hecho de que se mueven y desplazan sus críticas dentro de lo que es un dogma teológico, sin realmente llegar a entender lo verdaderamente fundamental, que es lo ya mencionado con anterioridad, los procesos históricos y el mundo material, y desde ahí recién atender a las ideas. Eso es todo, profe. Bien, vamos con tus palabras, ¿qué es lo que entendiste? Yo lo que entendí que Marx y Engels, la crítica que le dirigen a los jóvenes hegelianos, que es, digamos, predicaban la filosofía hegeliana, que ellos decían que toda esta filosofía que ellos predicaban ni siquiera se acercaba a la realidad alemana ni al mundo material, es decir, que los rodeaba, es decir, el mundo material entendido como las relaciones de producción que se mantenían en el momento. Y entonces ellos, al englobar en esta filosofía alemana como una realidad tan aislada, no real, no llegaban directamente a entender verdaderamente lo que debían combatir. Por lo tanto, es cuando Marx y Engels dicen que terminan haciendo caso omiso de lo que realmente importa, que son de los procesos históricos y el mundo material, que es de donde hay que partir, y después de ahí recién atender a las ideas. Eso es lo que yo iba entendiendo, que los jóvenes hegelianos reducían todo a una órbita religiosa, ideas religiosas, un hombre religioso, una conciencia religiosa, pero no hacían más que ahondar en ideas, pero nunca se acercaban a lo realmente fundamental. Profe, tiene el micrófono desactivado, apagado. Bien, ¿alguien más levantó la manito? No. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Profe? Sí. Te escucho. Yo entendí que en realidad la crítica que le hacían Marx y Engels a los neohegelianos era esto de que ellos intentaban defender, contradecir en realidad las ideas de Hegel, así se dice, se pronuncia así, pero en realidad se mantenían en la misma corriente filosófica que del idealismo, porque no lograban realizar una verdadera crítica, dado que las visiones que estos consideraban revolucionarias se limitaban únicamente a las críticas de las ideas religiosas, y que comprendían todo una vez que lo reducían a una de las categorías lógicas de Hegel, que lo dice ahí en el texto Marx, y que su intento por llevar a cabo una crítica profunda de pensamiento idealista terminaba coincidiendo con las ideas que ya estaban concebidas en ese tiempo. Por lo tanto, no llegaban a hacer un enfrentamiento como tal, sino que es como que interpretaban lo mismo pero de otra forma. O sea, ¿cómo es eso de que interpretan lo mismo con otra forma? Yo te estoy escuchando muy bajito, no sé si al resto le pasa lo mismo, ¿no? Pero si vos podés subir un poco el volumen de tu voz, me vas a ayudar un poco más. Me refiero a que, según lo que yo entendí del texto, lo que proponía los hegelianos, lo que seguían era la idea de la conciencia. Era la idea de la conciencia. Y lo que los neohegelianos criticaban era esto de la conciencia, pero trataban de contradecir estas ideas, también remontándose a la conciencia, no a lo que sería el materialismo o
proponiendo otra idea que contradeciera lo que decía, o sea, solamente se justificaban con lo que ya estaba dicho. No. Bien. Vamos a... ¿Alguien más quiere decir algo? O sea, yo, profe, puedo bueno, aportar a ver, más. Agustina. Yo creo que la crítica consiste en señalar que la filosofía tiene que abandonar el mundo abstracto y pasar a la realidad material, ¿no es cierto? Porque la filosofía hegeliana representa el idealismo, ¿no es cierto? Aquello que, lo que decía la compañera hace un rato, esto de la conciencia humana, y que el hombre era producto de sus propias trabas, o sea, todas las trabas, las barreras que tenía el hombre era producto de su propia conciencia. Y Marx lo que hace justamente es todo lo contrario, es decir, a ver, abandonemos el mundo abstracto y pasemos a la realidad material. Era todo lo que veníamos viendo en las clases anteriores, la lucha del proletariado. La estructura para Marx era la economía y habían subestructuras, y ya lo habíamos visto también en clases anteriores que decía que la filosofía se había encargado de explicar el origen del mundo, y bueno, ahora hay que transformarlo. Eso. Por ahí va la respuesta, ¿no? Lo que está diciendo Agustina, que es lo que está planteando la crítica a la filosofía alemana, tanto Marx como Engels. Bien, vamos a cerrar un poco esto con todas las respuestas que ustedes fueron diciendo. Algo que hay que tener en cuenta es que Hegel, ¿no? Él escribe uno de sus libros más importantes, que es Fenomenología del Espíritu, ¿no? Y es alguien que un pensador que se encuentra sumamente interesado en dar explicaciones de lo que está sucediendo en la Alemania de su época, no, pero como ustedes bien lo están planteando, desde un plano ideológico de las ideas, ¿no? En un plano de las ideas. Este pensador, este filósofo, uno de los más importantes de la historia, uno de los más importantes de su momento, además de su contexto, es importante que tengamos en cuenta que él es un pensador del siglo XVIII. Nace en el año 1770. Este dato es importante tenerlo en cuenta porque estamos hablando del iluminismo, o sea que es un pensador que responde a las características de la sociedad y de la ciencia de su época, no que tiene las características que nosotros ya fuimos analizando en las clases pasadas cuando hablábamos del iluminismo. ¿No? Esto es un dato importante a tener en cuenta. ¿Por qué es un dato importante a tener en cuenta? Porque su pensamiento está ligado al iluminismo, está ligado a la época, a su época. Él nace entonces fines del siglo XVIII y muere en 1831, o sea, en el siglo XIX, las primeras décadas del siglo XIX. Algunas cuestiones que hay que tener en cuenta cuando hablamos de Hegel es que la idea para Hegel es fundamental. Fíjense que nosotros estamos hablando de la cuestión del idealismo versus el materialismo de Marx, ¿no? Entonces, esta es una idea que es central para poder entender la crítica que Marx le hace a Hegel. Para Hegel, la idea es fundamental, tanto la idea universal como las ideas constitutivas de la conciencia humana. ¿Qué significa esto? La idea individual como aquellas ideas que son universales, que van a decir cómo se organiza el mundo, ¿no? Entonces, todas las ideas para Hegel es fundamental. Tiene que ver con sus posicionamientos y frente a las explicaciones, ¿no?, que él va a dar acerca de la sociedad y de la sociedad alemana. ¿Qué es lo que existe para Hegel?
cuando se le hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué existe? Para Hegel lo que existe es la razón. Entonces fíjense que es un pensador bien de su época donde lo importante es la razón. Fíjense que ya habíamos visto el pensamiento de Descartes, ¿no? Que también tiene que ver con el pensamiento de la época, que dicen pienso, luego existo, no razono, luego viene todo lo demás. Entonces para Hegel lo que existe es la razón, y cuando hablamos de la razón estamos ligándola al mundo de las ideas. Esto que decía, ¿no? Que las ideas son fundamentales. ¿Por qué? Porque lo que existe es la razón para Hegel. Es concebida como, a ver, ¿qué va a entender por razón Hegel? Para Hegel la razón es muy dinámica, ¿no? Es un movimiento. Esto que ustedes van planteando de las explicaciones que se van a dar. No hay una explicación, no hay una idea, sino que tiene que ver con una cuestión. Las ideas están constantemente en movimiento. ¿Por qué? Porque a una idea, que es una tesis, se le va a oponer, se le va a contradecir otras ideas, ¿no? Y se van a ir superando estas explicaciones teóricas que van a venir de la razón, que vienen del plano de las ideas. Por eso es que para Hegel lo que existe es la razón, y esta razón está permanentemente en movimiento. ¿Hasta acá se entiende lo que estoy diciendo? Agustina, vos volviste a levantar la mano. Profe, le quería decir, en ese momento en el que usted dice que la razón es dinámica, ¿se podría relacionar con el tema del método dialéctico en el que se aparece? No, la dialéctica de la negación en el que aparece la tesis, una antítesis, una síntesis. Perfecto. Esto significa, es dinámica, está en movimiento. Por eso es que Hegel nos va a decir que su método, o sea, lo que va a tomar después Marx, es la dialéctica. En la dialéctica nosotros lo que estamos viendo es que la razón, las ideas están permanentemente en movimiento. Tiene que ver con esto, y a eso es que yo voy introduciendo de a poco con el concepto de dialéctica. Por las dudas no lo hemos entendido muy bien, ¿no? ¿Qué significa la cuestión de la dialéctica? Que las ideas, que la razón es dinámica, ¿no? Está en un juego dinámico, en un juego de movimientos. Hay contradicciones, hay oposiciones, tiene que ver con un juego de opuestos. No todos pensamos igual, no todos opinamos lo mismo, no todos tenemos las mismas ideas, ¿no? Sino de que ahí aparece la cuestión dinámica y la cuestión que además, ¿no? Lo que estaba diciendo hace un ratito, ¿no? Que es individual. Hay una conciencia que es individual y hay otra conciencia, ¿no? Que es universal, pero es la conciencia humana, ¿no? O sea que cada uno de nosotros tenemos cuando hablamos de conciencia estamos hablando de ideas, ¿no? Por lo tanto, está, como les decía, en constante movimiento. Todo para Hegel, estoy situándome en Hegel, todo lo que es real para Hegel, todo lo que tiene que ver con el mundo real, es racional. ¿Se entiende esto? Fíjense lo que él va a plantear, que es lo que a ustedes les puede servir para entender la guía de lectura. Todo lo que es real para Hegel es racional, racional de razón. Todo lo que es real tiene que ver con el plano de las ideas, ¿no? Y todo lo que es racional, todo lo que es ideal, cuando hablo de ideal y de idealismo, que estamos hablando de lo ideal, es de la razón. Todo lo que tiene que ver con la razón para Hegel tiene que ver con el mundo real. O sea, todo lo que es real es racional, y todo lo que es racional es real para Hegel, ¿no? Esta es otra de las ideas que es importante tener en cuenta. Por lo tanto,
La dialéctica hegeliana tiene que ver, como bien estaba apuntando recién su compañera, con este movimiento, ¿no?, de ideas, y que todas las categorías están relacionadas entre sí, ¿no? La realidad, entonces, para poder entender la dialéctica hegeliana, la realidad fluye, pero el pensamiento también fluye, ¿no? Es decir, esta realidad y este pensamiento fluyen, ¿no? Y lo que es real tiene que ver con el pensamiento y el pensamiento tiene que ver con lo real. Por lo tanto, no son conceptos fijos, por eso están permanentemente en movimiento, ¿no? Porque tiene que ver con la realidad que va cambiando, la realidad que va fluyendo, y esa realidad nos va dando nuevos pensamientos, nuevas ideas. ¿Se entiende? Hasta ahora, porque estoy tratando de ir como más tranquila en el... ¿Se va entendiendo lo que estoy planteando? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Profesora, Sí. ¿y qué significa cuando los neo-hegelianos plantean el hecho de que los productos de la conciencia eran las verdaderas ataduras del hombre? Que van a empezar en que los productos de la conciencia son ¿qué? Las verdaderas ataduras. Sí, las verdaderas ataduras del hombre. Y bueno, lo que está diciendo ahí es que la cuestión de lo racional, la cuestión de las ideas y el anclarse en esa mirada es lo que no es correcto para ellos. La atadura es a lo que vos te ata, digamos. ¿Por qué? Porque no te está permitiendo ver realmente lo que sucede en el mundo real. Eso es lo que está diciendo los neo-hegelianos, que que van a avanzar con el pensamiento de Hegel, ¿no? Y van a hacer luego una crítica a Hegel, porque Marx forma parte de estos nuevos hegelianos, ¿no? ¿Qué es lo que van a decir? Es una trampa, nos estamos entrampando si pretendemos que el mundo de las ideas, que aquello que es ideal, este mundo de las ideas, es lo que nos permite conocer el mundo real. Eso es una trampa, no es así, ¿no? Esto es lo que van a decir estos autores, ¿no? En eso están planteando que te está entrampando, que es como tu propia, es tu límite de conocimiento, ¿no? De lo que está sucediendo. No todo tiene que ver con la cuestión de lo ideal del mundo de las ideas, de la cuestión de la razón, ¿no? Sino que el análisis tiene que hacerse en otro sentido, ¿no? A eso está apuntando. Otra pregunta más con respecto a esto, así sigo avanzando o aclaro algo. ¿Ninguna otra pregunta más, así sea puntual del texto? Profe, ¿y entonces por qué se menciona tanto el tema este de la religión, que dice que siempre hay un hombre religioso, ideas religiosas, una conciencia religiosa? ¿Sería como una metáfora o realmente hace énfasis en lo que es la religión? Sí, sitúenlo a los pensadores en su contexto. Estamos hablando de una sociedad que está atravesando un proceso de secularización social. Eso es importante. Vienen de el iluminismo, ¿no? Acuérdense que se opone al oscurantismo de la Edad Media, ¿no? Entonces hay donde las explicaciones venían siempre desde la religión. Acuérdense que esto también nosotros ya lo fuimos analizando y lo fuimos debatiendo. Entonces, la cuestión de la conciencia es importante para ellos, pero no solamente están hablando, algunos de ustedes creo que fueron avanzando, ¿no? Que hablan de la religión, pero también hablan de la política, ¿no? Pero hacen alusión siempre a la conciencia religiosa, porque es quien permitía la explicación de casi todas las cosas del mundo.
¿Tú vas a decir algo, Antonella? Bueno. Profe, Sí. yo esa parte como que la asocié más al punto 2 que dice la historia humana, naturalmente la existencia de los individuos humanos vivientes, y la segunda, que son frases... Espérame que no te escucho, voy a apagar algo pues. A ver, ¿puedes hablar un poquito más fuerte, por favor? Sí, yo entendí esa parte como que ellos criticaban en sí también el tema esto de las creencias religiosas por esto, porque ellos hablaban del hecho del vivir, de la vida diaria, del existir y no del imaginar, el idear, digamos, o sea, básicamente yo lo entendí el texto como que ellos dicen que somos lo que existimos, digamos, no lo que imaginamos o consideramos. También, más o menos algo así, asociándolo a eso. Perfecto. Y eso lo anclé al punto 2 que dice, que él nos dice que en el texto encontramos premisas centrales. La historia humana es naturalmente la existencia de individuos humanos vivientes, que es así como yo lo interpreté también, o sea que somos humanos vivientes y lo que vivimos y realizamos, desarrollamos y estamos diariamente cambiando o formando es lo que es real. Lo demás es como una ilusión que si bien forma parte de un ideario, lo real es lo que tenemos que tomar como tangente para nuestra realidad. Bien, Romy, espérame un ratito y terminemos con Hegel, porque se vincula, ustedes van a ver que el pensamiento de Marx es complejo, pero además es relacional, ¿no? Se va relacionando un concepto con todos los otros. Cuando hablamos de que el pensamiento a ver, las ideas y demás son dinámicas y demás, tiene que ver con el concepto de dialéctica hegeliana. Y el movimiento tiene que ver con el juego de opuestos. Si hay una afirmación, que toda afirmación que es una tesis, supone su negación, que es una antítesis. Y a su vez, no termina acá, y a su vez, la diferencia entre ambas, es decir, la negación de la negación, tiene una síntesis, ¿no? Entonces, esto me parece que es importante para que nosotros vamos teniendo en cuenta. Y para el idealismo, o sea, para Hegel, la conciencia, las ideas, y esto es importante que tengamos en cuenta para poder entender los aportes que también nos estaba haciendo recién Romina, es que la conciencia para Hegel y el idealismo, la conciencia determina la vida de las personas. La conciencia determina la vida de las personas, ¿no? Eso es un punto fundamental a tener en cuenta porque es lo que se va a oponer el materialismo y que tiene que ver con el punto número 2 que nosotros estamos trabajando, ¿no? Que vamos a empezar a trabajar. El primer supuesto, con respecto, ¿no? Seguimos, que aparece en la ideología alemana, el primer supuesto de toda la historia humana es naturalmente la existencia de individuos vivientes. Y el segundo supuesto es que los seres humanos se diferencian de los animales en cuanto comienzan a producir su subsistencia, ¿no? Y ahí ya vamos a empezar a trabajar ya con el punto número 2 de lo que nos está diciendo Romina. Y al producir su subsistencia, los seres humanos producen indirectamente su vida material, ¿no? Ahora veamos esto que nos estaba diciendo Romy con respecto a el segundo punto, ¿no? De la guía. ¿Quieres leerlo? Profe,
Sí. Disculpe, que también eso en lo que va de la vida material no deja, o sea, porque es como que los dos paradigmas, tanto del paradigma del materialismo como el paradigma de la ideología teológica, como que no se apartan y se apartan en realidad, pero como que no desaparece uno por sobre el otro, sino que subsisten. Entonces como que si bien nosotros somos lo que hacemos, lo que producimos y por ende somos entes reales, también tenemos una vida teológica, una vida espiritual, que es lo que yo logré entender del texto, y por ende es lo que dice acá, que por ejemplo al principio que dice que tenemos una conciencia religiosa, y también lo que yo resalté era que esta conciencia es como las ideas religiosas y teológicas explican en sí mismo lo que es la política, la conciencia política, jurídica y moral, ya que todo esto se integra a una sociedad. No sé si lo malinterpreté o lo entendí bien. No, está bien, está bien. Vamos a leer la consigna, pero está muy bien orientada. Leamos la consigna del segundo punto. Y ahí ya lo vamos a meter con materialismo, ¿no? Veamos la segunda. ¿Quién se anima? Profesora, ¿me escuchan? Sí, sí, ¿te escuchamos? Bueno, el punto 2. En el texto encontramos dos premisas centrales. La primera, los autores la expresan de la siguiente manera. La historia humana es naturalmente la existencia de individuos humanos vivientes. Y la segunda, lo que los individuos son dependen, por tanto, de las condiciones materiales de su producción. Teniendo en cuenta esto, desarrolla la distinción entre seres humanos y animales y la relación entre modo de producir y modo de vida. Bien. ¿Quién la responde? Hay dos premisas que son fundamentales, que es lo que aparece en el texto, ¿no? Esas dos premisas fundamentales tienen que ver con el inicio del concepto que aportan, ¿no? Marx y Engels, que es el de materialismo. Pero ¿a qué hace referencia toda esa primera parte? ¿Quién la responde? Marisabel, ¿vos? Sí, yo con lo que usted acaba de explicar de conciencia terminé de pensarlo así. La desigualdad que se da entre los seres humanos para Hegel se da a partir de un nivel de conciencia, mientras que la desigualdad que plantea el materialismo está dada por esas condiciones materiales, condiciones externas al sujeto. Eso lo vi de acuerdo a lo que usted iba diciendo y completando el concepto de conciencia. Sí, pero la guía apunta a algo más profundo, ¿no? A ver si nos animamos un poco más. ¿Alguien más? Si no, lo que haya... Sí. Porque yo la verdad que no terminé de redactar la guía, pero yo lo que subrayé con respecto a eso es que al producir los medios de vida, el hombre produce indirectamente la vida propia, y en el segundo párrafo es como que se cierra porque dice que la producción de estos medios de vida siempre va a depender de la vida misma, de los medios en que se encuentre la persona. Y yo ahí lo entendí, por ejemplo, que aquella persona que tiene poder adquisitivo, que es aristócrata, burgués, etc., tiene otro modo de producción mucho más rico que las personas de las plebes, las personas pobres, que tienen una forma de producción diferente, o mejor dicho,
menor poder adquisitivo para la producción dentro de su propia vida. No sé si entendí mal esa parte o es como que yo me fui ya para imaginando más que otra cosa. Es muy interesante lo que acabas de decir para que yo pueda, para que pueda precisar algunos conceptos. Está muy bien lo que acabas de decir, pero es necesario, ¿no? Como estoy diciendo, precisar conceptos. Agustín, esperame un ratito porque esto es importante corregirlo. No hay un modo de producción para pobres y un modo de producción para ricos. No. Hay un modo de producción. Y ese modo de producción fabrica pobres y fabrica ricos. ¿Se entiende esto? El modo de producción se denomina capitalista. El modo de producción, para Marx, otro modo de producción, a lo largo de la historia, él va a diferenciar diferentes modos de producción. El modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavo. Para quienes leyeron el texto, saben que estos modos de producción son los que él va a indicar y va a señalar. Ese es el modo de producción. Ese modo de producción genera sociedades desiguales, genera pobres y aquellos que generan riqueza en ese mismo modo de producción. O sea que hay un solo modo de producción capitalista, donde los pobres son los obreros de la fábrica y los ricos son los dueños de las fábricas, los dueños de las telas, los dueños de las instalaciones, de las maquinarias, ¿no? O sea que esto que vos estás diciendo, Romy, tiene que ver con el consumo. ¿Qué es lo que consume un pobre y qué es lo que consume un rico dentro de un mismo modo de producción? ¿Se entiende lo que estoy aclarando? Sí, y ahora entiendo por qué él habla de que las mismas sociedades son las que multiplican estos medios de producción e intercambio. Exacto. En ese sentido, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esto. El medio de producción tiene que ver con los elementos, los instrumentos, todo aquello que uno necesita para producir. Los dueños de los medios de producción es la burguesía. Y esa burguesía necesita reproducir sus medios de producción para enriquecerse aún más. Pero quienes trabajan, quienes ponen la mano de obra, quienes ponen el cuerpo, son los obreros que no se enriquecen. Quien se enriquece en un modo de producción capitalista es el capitalista, el dueño del capital, entendiendo por capital no solamente el dinero, sino todas las herramientas maquinarias y demás. Agustina. Sí, profe, iba a decir algo similar a lo que usted dijo, la primera premisa que tiene que ver con esto que la historia se constituye desde rasgos naturales del individuo, no tiene fundamentos naturales, dice, pero la segunda tiene que ver con esto de que el capitalismo tiene dos clases sociales fundamentales, el proletariado, que es el que pone la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y la burguesía, que son los grandes capitalistas, las grandes industrias y demás. Y que nosotros, esa idea creo que engloba o que enmarca esta idea de que somos un producto del capitalismo, de aquellas relaciones económicas, de aquellas relaciones políticas y demás. Entonces tiene que ver que la historia se constituye a partir de eso. Se niega la primera premisa que dice que somos un producto natural o que tenemos ciertas características naturales. La historia, lo que está diciendo, fíjense, la primera premisa, que es algo fundamental y simple, es que la historia la hacemos nosotros, las personas, los hombres, las mujeres. Eso. ¿Quién hace la historia? Nosotros. La historia no la hacen las ideas. Crítica al idealismo. ¿Se entiende esto? Cuando él dice en esta primera premisa, y que se las voy a leer porque claro, tiene razón, por la acción del hombre. Exacto. La historia humana es naturalmente,
O sea, esencialmente es obviamente, digamos, no por poner ahí un adjetivo, para poner ahí un sinónimo, la historia humana, o sea, la historia de lo que nosotros somos, es la existencia de individuos humanos vivientes. Nosotros, personas que vivimos, que respiramos, que actuamos, somos quienes hacemos la historia. ¿Se entiende? Quienes hacen la historia no es la idea, no son las ideas, no es la conciencia lo que hace las historias, porque la historia tiene que ver con nosotros, los hombres vivientes. Es una de las primeras críticas al hegelianismo. ¿Se entiende? A Hegel, que él va a decir que la historia tiene que ver con las historias de las ideas. Fíjense que en el texto plantea esta cuestión. Entonces, los Claro, Marx ahora y lo Engels, entiendo. ¿se entiende, chicos? Marx y Engels lo que van a decir es, escúchenme que acá quienes hacen la historia somos nosotros, hombres y mujeres vivientes, no las ideas. Las ideas no hacen la historia. Quienes hacemos la historia somos nosotros. En todo caso, las ideas lo que hacen es describir, contar, analizar lo que hacemos nosotros, las personas vivientes, quienes vivimos, quienes estamos actuando, quienes estamos interactuando con las otras personas. ¿Se entiende esto, no? Entonces, la primera premisa significa esto, que la historia la hacemos nosotros, por eso le hace un análisis histórico, materialismo histórico se denomina lo de él, ¿no? No es que hace un análisis de la historia sobre las ideas, no, a él no le importa hacer una historia de las ideas de la humanidad, sino que lo que está por hacer es otra cosa. Él dice, la historia la hacemos nosotros, las personas vivientes. La primera crítica al idealismo, al hegeliano, ¿no? La historia no es de ideas, la historia somos nosotros, personas vivientes, ¿no? Quienes estamos actuando. Y la otra crítica que está en esa segunda premisa es la siguiente. Lo que los individuos son, o sea, lo que nosotros somos, es que está entrando gente a cada rato, espérenme. Entonces, lo que nosotros somos, ¿no? Dice esa segunda premisa, depende de las condiciones materiales de producción. ¿Qué significa esto? Depende de lo que consumimos y de cómo obtenemos aquello que consumimos. No depende de las ideas lo que nosotros somos. O sea, que primero la historia la hacemos nosotros, las personas vivientes, y en segundo lugar, lo que nosotros somos no depende de nuestras ideas. Lo que nosotros somos depende de lo que producimos y de cómo lo producimos. No si producimos manzanas, sino de cómo producimos esa manzana. No de ideas netamente, ideas netamente capitalistas. No necesariamente son ideas capitalistas, bien. Porque él hace un análisis del modo de producción feudal y hace un análisis del modo de producción esclavo. Y ni el modo de producción esclavo ni el modo de producción feudal son capitalistas. ¿Se entiende? Él lo que va a hacer es hablar de la producción y de cómo producimos. ¿Por qué de esto? Porque él lo que dice es que la historia, fíjense, vamos a ir a la primera, a estas premisas, ¿no? Él, ¿qué es lo que va a decir? Él va a decir que en algún momento, ¿no? Desarrolle la distinción entre seres humanos y animales y la relación entre modo de producir y modo de vida. ¿Está? ¿Qué es lo que va a decir esto? Hay una gran diferencia entre los humanos, los seres humanos, y los animales. ¿Dónde está la diferencia? En que la historia la hacemos nosotros, los seres humanos. ¿Por qué? Porque somos quienes trabajamos. Y el trabajo ahora aparece como un concepto
¿no?, que va a tomar Marx para poner la diferencia entre seres humanos y animales. ¿Y por qué el trabajo es fundamental? Porque los seres humanos trabajamos y con ese trabajo garantizamos nuestros medios de subsistencia. Nosotros a partir del trabajo creamos, consumimos, construimos, imaginamos, o sea que el trabajo es aquello que nos va a diferenciar de los seres humanos, porque el trabajo es aquello que a nosotros nos permite subsistir. ¿Cómo subsistimos? A través de los alimentos, a través de la vestimenta y a través de conseguir una vivienda para no morirnos ante del frío o de calor y demás, ¿no? O sea, para cubrirnos de la intemperie de la naturaleza. Por lo tanto, los seres humanos nos diferenciamos de los animales porque nosotros trabajamos y en ese trabajo lo que hacemos es transformamos la naturaleza, transformamos el mundo. Entonces, esto es fundamental para tener en cuenta cuando la segunda premisa dice que los individuos, lo que los individuos son, depende de las condiciones materiales de su producción, es decir, de cómo nosotros logramos satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de vivienda y de vestimenta. Nosotros somos en función a esto. ¿Qué significa esto para Marx y para Engels? Que nosotros somos lo que producimos. Somos materialismo, no somos ideas, somos el mundo real, porque nosotros producimos en contacto con la naturaleza, transformamos esa naturaleza. Por lo tanto, la historia la hacemos quienes somos humanos vivientes, actuando, transformando esa naturaleza para poder subsistir. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, más que claro. Bueno, voy a continuar. Sí. Entonces, en vez de decir, digamos, que también el hombre se vendría a ser una diferencia que podría ponerse así que entre el hombre y los animales, es que el hombre, no sé si está bien dicho, es el poseedor de las fuerzas productivas. ¿Podría decirse así? Sí. ¿O no? Sí, nosotros tenemos la fuerza de producción, la fuerza productiva. Somos propietarios de las fuerzas productivas. Ahora, nosotros, esto sí es importante diferenciarlo también y tener en cuenta, ¿no?, otra cosa más. Que nosotros vamos a producir nuestros medios de subsistencia en tanto nosotros actuamos sobre una naturaleza y la transformamos. No transformamos esa naturaleza. ¿Qué otra cosa va a decir Marx y Engels? No siempre las personas para poder subsistir obtuvieron dinero, porque ahora ¿cómo ustedes subsisten? Ustedes subsisten alimentándose porque van al almacén y compran los alimentos. ¿Esto qué significa? Que ustedes tienen que conseguir dinero para poder comprar alimentos. Con el dinero van a comprar su vestimenta, con el dinero van a comprar su vivienda o van a alquilar el lugar donde están viviendo, pero con dinero. No siempre a lo largo de la historia sucedió esto. El intercambio que se da en el mercado para poder subsistir en un mundo capitalista es a través del intercambio dinero-mercancía. No, yo no tengo, o la mayoría de nosotros no tenemos una vaca en el fondo de nuestra casa, ¿no? Y vamos, cada vez que necesitamos leche, vamos y ordeñamos la vaca. No lo hacemos. Nosotros lo que tenemos es un almacén cerca de nuestra vivienda y cada vez que necesitamos comprar leche, utilizamos dinero para traer la leche. O sea que es dinero, mercancía. Cuando yo tengo que pagar mi casa o el alquiler de mi casa, dispongo de dinero que le transfiero a la dueña o a la propietaria de la vivienda donde estoy viviendo, ¿no?, donde estoy alquilando. No le estoy
pagando con conocimiento, que es lo que yo sé, digamos. No le estoy dando clases gratuitas a ella de Marx y Engels y de Durkheim y de Weber a cambio del alquiler, ¿no? Sino que yo lo que hago es obtener dinero con mi conocimiento, o sea, con mi fuerza de trabajo, obtengo dinero para poder pagar el alquiler. Y lo mismo con mi vestimenta, ¿no? Yo no estoy hilando, ¿no? Para poder cubrirme del frío, sino lo que yo hago es, por mi fuerza de trabajo, obtengo dinero para ir a un almacén de ropa y comprar la ropa que me ayuda a cubrirme del frío. Entonces, esto es como nosotros subsistimos en un modo de producción capitalista. Vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de dinero. Marx va a decir, ¿siempre garantizaron así su supervivencia las personas vivientes? No, va a decir. Durante el medioevo existía otro modo de producción, y ese modo de producción él lo denomina feudal porque tiene características diferentes. ¿Cuáles son esas características diferentes? Que el intercambio de las cosas se hace a través del trueque, mercancía. Yo tengo manzanas, entonces voy a un mercado y lo intercambio por pescado, por ejemplo, ¿no? Entonces, en un modo de producción feudal, la característica fundamental es que el intercambio se hace entre mercancía y mercancía, ¿no? Existe el dinero. El lugar pero el modo de producción, o sea, la producción y cómo yo subsisto, básicamente es a través de el intercambio de mercancía con mercancía en lo que se denomina trueque. Por eso habían grandes mercados, ¿no? Que se realizaban en un determinado tiempo, donde la gente, los productores llevaban el fruto de su cosecha y demás, entonces ahí no se producían estos intercambios. Y las tierras era a cambio de entregar parte de lo que vos producías, y la protección te la daban a cambio de la protección de la tierra y de las invasiones y demás, era dando una porción de lo que vos producías. Entonces, Marx y Engels dicen, no siempre hubo un intercambio de dinero o mercancía. A lo largo de la historia hubieron otras formas en que los seres vivientes garantizaban su supervivencia. A esa forma, a la forma, no al que producen, sino al cómo logran subsistir las personas vivientes, lo denomina modo de producción. Al cómo garantizar la supervivencia, a ese cómo, no si comen manzanas o pescado, eso es el que consumen para poder subsistir, sino que porque hoy consumimos pescado y a lo largo de toda la historia se consumió pescado, o sea que no es el pescado en sí lo que a nosotros nos permite subsistir. Explicar, no cómo garantizamos nuestra supervivencia, sino que Marx lo que le interesa es saber cómo conseguimos ese pescado. Y hoy por hoy conseguimos ese pescado en un modo de producción capitalista comprándolo en una pescadería, ¿no? Conseguimos la manzana comprándolo en una verdulería y frutería. Esto es lo importante que va a plantear Marx, ¿no? Y Engels en la ideología alemana, haciéndole una crítica a Hegel en el sentido que la historia no se cuenta a partir de las ideas. Las ideas no hacen la historia. Lo que hace la historia son las personas trabajando, las personas produciendo. Y acá les voy a traer ese texto que lo tienen que haber escuchado de la clase de Javier, de los albañiles. ¿Se acuerdan? ¿El cuento, profe, dice usted? Sí. Sí, ese. ¿Lo tienen o no? Se llama El origen del mundo.
¿Lo escucharon? ¿Lo tienen visto? ¿No? ¿Cómo es? Bueno, yo se los voy a pasar ahora porque viene justo como para que podamos entenderlo. ¿Me dan 2 segunditos? Quienes lo vieron mejor, y si no, lo vemos ahora en este preciso momento, que no es mucho tampoco. Hacía pocos años que había terminado la Guerra Española. Hacía pocos años que había terminado la Guerra Española y la cruz y la espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían mala cara, se encogían de hombros, le daban la espalda. Con nadie se entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los reproches de su esposa beata, mujer de misa diaria, mientras el hijo, un niño pequeño, le recitaba el catecismo. Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, me contó esta historia. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegué al exilio, me lo contó. Él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la condenación eterna. Pero el muy ateo, el muy tosudo, no entendía razones. Pero papá, le preguntó Josep, llorando, pero papá, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? Y el obrero, cabizbajo, casi en secreto, dijo, tonto, al mundo lo hicimos nosotros, los albañiles. A ver, esta es una, bueno, Galeano murió hace poco, es uruguayo, uno de los escritores más lindos que les puedo recomendar para que lean siempre, ¿no? Y este texto se llama El origen del mundo. Fíjense que ustedes me vienen hablando de la religión, me vienen hablando de un montón de cuestiones que fueron encontrando en el texto. Fíjense si a esto, en 2 minutos de escucharlo a Galeano, nos va simplificando la cuestión del materialismo y del idealismo. Si Dios no existe, entonces, ¿quién hace el mundo? ¿Quién crea el mundo? O sea, si las ideas, porque la creencia de un Dios tiene que ver con una cuestión ideológica, tiene que ver, no con una cuestión ideológica, perdón, sí, también, pero tiene que ver con un plano de las ideas, ¿está? Entonces, si Dios no existe, ¿quién hizo el mundo? El mundo lo hacen los albañiles, ¿no? Le responde, ¿quiénes son los albañiles? Las personas vivientes. ¿Quiénes hacen el mundo? ¿Quiénes trabajamos? ¿Quiénes transformamos la naturaleza en algo? ¿No? En algo para vivir, o transformamos la naturaleza para poder subsistir, ¿no? Es muy interesante el texto de Galeano, es muy interesante escucharlo a él narrar, ¿no? su historia, y me parece que nos sirve para poder entender
esta diferencia entre idealismo y materialismo. ¿Alguien quiere aportar algo después de lo de Galeano? Si es que le sirvió para esclarecer un poco. Profe, a mí solamente me gustaría comentar que el profe mencionó en la clase que para Marx decía que el mundo estaba hecho de trabajo, que se plasmaría totalmente con el cuento que acabamos de escuchar. Exacto, el mundo es trabajo y lo que nos diferencia a nosotros es el trabajo. Antonella, ¿vos ibas a decir algo? Sí, iba a decir que bueno, que el mundo también se va construyendo de a poco, por lo que usted decía, y bueno, y también relacionado con lo de Marx, ¿no? Que hablaba él, que lo que usted había aclarado también algunas dudas, yo no quise hablar mucho, con el tema de la producción. Es como que también el ser humano fue avanzando y fue produciendo, y fue también buscando la facilidad para algunas cosas que anteriormente no se podían hacer. Por ejemplo, construir una casa, construir máquinas para que la producción sea más rápida, más eficiente, más eficaz. Más o menos con eso también lo fui relacionando. Y bueno, y también con lo que habíamos visto en sociología cuando fue la revolución industrial, también me hizo acordarme cuando fue la primera máquina de vapor y todo eso. O sea, me hizo acordarme, hacer un retroceso más o menos histórico, cómo venían las cosas. Profe, ¿se puede decir entonces que la sociedad y el mundo no es producto de... lo dije al revés. ¿Se puede decir entonces de que el hombre no es producto de la sociedad ni del mundo, sino de que el mundo es producto del hombre, digamos? El mundo es producto del hombre viviente. Exacto. Fíjense que de ahí en más, si ustedes van resolviendo la guía, casi toda la guía tiene que ver con esta cuestión, ¿no? ¿Qué relación y qué diferencia hay entre las formas que utiliza Marx y Engels con la de Hegel con respecto a la dialéctica, ¿no? Eso, bueno, lo fuimos viendo, el tema de que para Marx y para Engels la cuestión de la dialéctica es una dialéctica materialista, y para Hegel es una dialéctica que se mantiene en el plano de las ideas. Yo les voy planteando algunas cosas para ver de acuerdo a lo que ustedes fueron haciendo, ¿no? Y tienen todavía, y para que vayan de alguna manera corrigiendo. A partir del siguiente párrafo, la conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y así, en toda la ideología, los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura. Este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. ¿Qué significa esto con respecto a la ideología alemana? Que lo que está haciendo Marx y Engels es dando vuelta la cuestión de lo importante. Están poniendo patas para arriba la cosa importante. ¿Qué significa esto? Que el análisis del mundo tiene que venir de lo que sucede en las personas vivientes, reales, que son las que trabajan y transforman el mundo, ¿no? O sea que es de la tierra donde hay que hacer análisis reales y no del cielo. Esa metáfora que utiliza de la tierra al cielo y del cielo a la tierra, ¿no?, apunta a esta cuestión que está en el punto número 5. Hay que dar vuelta a esto, ¿no? No hay que hacer un análisis del plano de las ideas. Yo creo que ahora, después de estas explicaciones, puede tener también mayor sentido, puede tomar mayor sentido esta metáfora de que no hay que ir del cielo a la tierra. No te está diciendo, el plano de las ideas no es lo central ni es lo importante para poder entender lo que pasa acá en la Tierra, sino que es el mundo material, lo que hacemos las personas vivientes, eso es lo fundamental para poder ir recién a un plano de las ideas, ¿no? Está invirtiendo la mirada del idealismo alemán, ¿no? De la filosofía alemana. Marx y Engels, voy al punto número 6,
exponen ideas de materialismo en contraposición al idealismo. ¿En qué se diferencia la concepción materialista de la historia de Marx y Engels de la filosofía alemana o la filosofía idealista? Se los acabo de decir hace un rato, ¿no? Que la historia es la historia de la producción, no es la historia de las ideas, ¿no? Ustedes vayan analizando, seguramente que ustedes han tomado mucho más tiempo para hacer estas cuestiones. No es la conciencia la de que determina, esta me parece que es fundamental. No es la conciencia lo de que determina la vida, sino la vida lo que determina la conciencia. ¿Qué significa? No son las ideas lo que determina la vida de las personas, sino que lo que determina la vida, sino que la vida de las personas determina la conciencia, ¿no? Es decir, no es lo ideal, o sea, las ideas lo que determina la vida de las personas, sino que la vida material de las personas es lo que determina las ideas. Por eso es que da vuelta la cuestión de toda la filosofía alemana hegeliana. ¿Se entiende hasta acá lo que voy diciendo? Sí, profe, y eso va como unido a lo que él hace el análisis, en el texto se hace el análisis de los diferentes, como usted decía, tipos de producción, el feudal, los tipos de propiedades inclusive. Exactamente. Es como que está todo muy unido, así es como que la guía misma va anclando ideas con ideas. Exacto, exacto. Yo no entiendo. Analía, decime. Sí, yo no entendía en el punto 5 bien a qué se hacía referencia, porque se presenta ese fragmento del texto de la conciencia, no puede ser nunca otra cosa que ser consciente de los hombres y todo. Y al final aparece la pregunta que dice, ¿cómo aparecen los hombres y sus relaciones en la ideología? O sea, eso del término ideología no lo llegaba a entender en su totalidad, porque yo me agarraba de esa pregunta y no lo llegaba a entender bien. A qué entendían Marx y Engels por ideología, qué es lo que lo constituía, porque veníamos hablando del tema de, no sé si hablamos de las ideas o estamos hablando de otra cosa que ellos también entendían por ideología. A ver, Analía, te quiero entenderte un poco más. ¿Me estás hablando del punto número 5? Sí, del punto 5. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. Y el ser de los hombres es su proceso de vida real. Y si en toda la ideología los hombres y sus relaciones aparecen invertidos como en una cámara oscura, este fenómeno responde a su proceso histórico de vida, como la inversión de los objetos al proyectarse sobre la retina responde a su proceso de vida directamente físico. ¿Qué significa esto? Lo que más o menos es lo que venimos planteando. La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente. ¿Qué significa esto? La conciencia es de las personas de carne y hueso vivientes, de las personas que están en contacto con el mundo. El plano de las ideas es esto, digamos, ¿no? O sea, lo importante tiene que ver con los hombres, las mujeres, pero ellos hablan de los hombres, de los seres vivientes actuando. Eso es lo real, esa es la vida real, ese es el proceso, ¿no?, de la vida real. O sea que lo fundamental y lo importante tiene que ver con lo que pasa en la vida real. Y esa vida real es la que va a generar la conciencia. No es que nosotros vamos a vivir en función a lo que las ideas nos dicen. Es otra cosa lo que va a decir él. Esta vida real es lo que va a generar esa conciencia. No sé si logro entenderte lo que vos estabas planteando. Analía, ¿me podés...? ¿Sí? Ok. Sí, profe, sí la entendí. Sí la llegué a entender. Muchas gracias. Yo les quiero comentar que para mí es un gran esfuerzo
de pensar todo el tiempo lo que estoy diciendo, porque no son conceptos fáciles, ¿no? Entonces estoy haciendo como un esfuerzo para poder traerles a ustedes de la manera más simple y sin simplificar la importancia de lo que es, ¿no? Estos autores. Y después, al final, para terminar, tenemos la tesis de Feuerbach. Hay varias tesis, ¿no?, con respecto a Feuerbach, y una de esas ideas dice que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. O sea, fíjense, seguimos hablando sobre la crítica a la filosofía alemana. Dice que los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos. De lo que se trata, va a decir Marx, es de transformar ese mundo. No, fíjense que sigue dando vuelta y es la crítica también, ¿no?, sobre que va haciendo sobre Feuerbach. Lo que va a decir acá, no hay que interpretar el mundo, no hay que trabajar sobre el plano de las ideas. De lo que se trata, efectivamente, es de transformarlo. Es lo que dice Galeano, ¿no? ¿Quiénes hacen el mundo? El trabajo, quienes trabajamos, ¿no? A partir de esto es una de las cuestiones centrales y que tiene que ver con todo lo que nosotros venimos diciendo más arriba. Y bueno, y la última, si quieren la pueden hacer, si no, no, que habla un poco del trabajo en el punto número 9, pero hasta la tesis de Feuerbach me parece que es importante, ¿no? Es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. En el texto, Marx y Engels exponen idea de materialismo en contraposición a la del idealismo, ¿no? Acá hay una cuestión que me parece que es importante tener en cuenta. Voy a abrir la guía para que vamos leyendo todos más o menos lo mismo. Marx y Engels exponen ideas de materialismo en contraposición al de idealismo. Esto me parece que es fundamental que ustedes tengan en cuenta. Ese texto es una crítica a la filosofía alemana hegeliana. ¿En qué se diferencia la concepción materialista de la historia de Marx y la de Engels? La de Engels de la filosofía alemana idealista. Lo que vengo diciendo que para Marx y Engels, la historia es la historia de los modos de producción. ¿Qué significa? Que es una historia materialista. Es una historia de cómo producen las sociedades para garantizar su supervivencia. Esta es la idea fundamental. ¿En qué se diferencia la concepción materialista de la historia? Que la historia es la historia de los modos de producción para Marx y Engels. Y para Hegel es la historia de las ideas. Es una historia universal que es una historia de las ideas, ¿no? Donde uno puede hacer una cuestión histórica, un análisis de la historia como una sucesión de ideas, ¿no? De ideas de pensamientos. Fíjense, historia del pensamiento universal. No es nuevo, ¿no? Entonces uno empieza a hacer una historia de las diferentes corrientes de pensamiento que hubieron a lo largo de la historia. Entonces lo que va a decir Engels y Marx, acá lo que cuenta, lo importante es la historia de los modos de producción, la historia de cómo la gente fue produciendo para ganar, para poder satisfacer su supervivencia, ¿no? Eso es la diferencia.
Por eso es que Marx y Engels hablan del modo de producción capitalista, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavo, y qué sucedía y cómo se producía en una vida comunal, con tierras comunales y demás. ¿No? A eso estaría haciendo referencia. Y nada más, por hoy, porque ya es mucho, muchísimo. Mucho. Buenísimo, profe, sabe que ya me dejó muchísimo más claro un par de ideas que tenía ahí que no las anclaba juntas. A mí me sirve que ustedes participen para que yo vaya viendo por dónde va su cabecita interpretando esto, ¿no? Así que, y puedo ver algunas cuestiones un poco más complicadas o no. Profe, ¿el trabajo se le puede presentar hasta mañana a las 12? ¿O cómo es? ¿Cómo? ¿El trabajo práctico hasta cuándo se le puede presentar? No sé, yo ya lo planteé. Acá les voy a poner una frase que les puede servir mucho para poder entender. El trabajo práctico tiene fecha, no sé si ya lo tendrían que haber entregado o es para esta noche. No, en la plataforma dice el 19 a las 12 como fecha, el horario límite, digamos. Bueno. Entonces, así. Hay una frase que quiero que la veamos y la analicemos ahora. Es de Benito Juárez, ¿no? Y quiero compartir pantalla con ustedes. Quiero ver, no, esto no. Que a veces son como muy complicados. Ahí está. Les voy a compartir ahora. Acá es donde tengo que compartir. Una fiesta. ¿La pueden ver? Si no, se las leo. ¿Ahí se compartió o no? Bien. Ahí dice, porque capaz que es muy chiquitito, dice: malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. ¿Quiénes hacen la historia? La traición de aquellos que con los hechos, la traición de los hechos o la defensa de la palabra. Para tener en cuenta la respuesta número 6. ¿Se entiende? ¿Quién hace la historia? ¿La historia la hacen las ideas o la historia la hacen los hechos? Los hechos. Los hechos. Porque los políticos pueden envolvernos con un rico y hermoso discurso, pero los hechos son tangentes y nos hacen eso padecer, digamos, o disfrutar de lo que fue la política discursiva. Esto es un ejemplo de materialismo e idealismo, teniendo en cuenta la crítica que le hace Marx y Engels a Hegel, para que vean esto. ¿Qué es lo importante? ¿El hecho o las ideas? ¿Cuál es la historia? ¿Desde dónde se hace la historia? Entonces Hegel va a decir, la historia la hacen las ideas. Marx y Engels van a decir, la historia la hacen los hechos. ¿Se entiende? A esto es lo que estamos apuntando como un ejemplo más de materialismo.
quien me había Sí, pedido profe, que clarísimo. trabajemos con quienes trabajemos con la diferencia entre quienes hacen la historia. En Googleenlo, esta frase pertenece obviamente a un señor que se denomina Benito Juárez, como para decir a quién estamos citando, ¿no? Que vivió en México, siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX, un abogado político mexicano de origen indígena, y que fue presidente de México, bueno, pero esta es una frase que yo sinceramente no sé más de este señor, que una frase que a mí me interesa muchísimo y que es muy interesante para poder entender sobre idealismo y materialismo y quién hace la historia, los hechos o las ideas. Así que bueno, con esto dejo ya para que terminemos, porque creo que 1 hora y media conectados es como mucho, ¿no? Así que nada más de mi parte. Y vamos a leer los textos que hablan de Durkheim y van a ver la clase de Durkheim del profe Judy. Así el viernes que viene avanzamos con Durkheim. Espero que les haya servido esta clase, que haya sido esclarecedora. Y bueno, nos seguimos viendo, chiques. Buen fin de semana, cuídense, no salgan. No pueden haber reuniones familiares de más de 10, por favor. Este virus no siga. Chau, chau. Cuídense. Chao, profe. Gracias, hasta luego. Buen fin de semana. Chao, profe, gracias. Igual a ustedes, buen fin de